Buenos días. Hello. ¿Ya? ¿Escuchan? Hello. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a esperar a ver a sus compañeros que se conecten, por favor. Prendan sus cámaras, chicos, para verlos. A ver, prendan sus cámaras, por favor, chicos. Hola, Leita. Sí, profesor. Keren, buenos días. Pasa con los compañeros que ven. Mira, prendan sus cámaras, por favor. Ah, ok. ¿Y los demás? Oh, sí, las clases continúan. Entonces, chicos, vamos a continuar con nuestra clase. No sé si recordarán, estamos nosotros en el tema de ángulos verticales. ¿De acuerdo o no? El día de hoy vamos a hacer lo que es el ángulo de depresión. La clase anterior hicimos ángulo de elevación, hoy día nos vamos a hacer ángulo de depresión. ¿Ok? Lo vamos a explicar. Profesor, buenos días. Disculpe la tardanza. Buenos días, Milagro. Buenos días.
Muy bien. La clase pasada, para hacer, a ver, un recordar, ¿sí? Nosotros habíamos hecho el ángulo de elevación. ¿Sí? ¿Se acuerdan el ángulo de elevación? Sí. Acuérdense, tanto el ángulo de elevación como el ángulo de depresión siempre se forman por una línea visual y una línea horizontal. O sea, ya sea el ángulo de elevación o el ángulo de depresión, siempre se forman por una línea visual y una línea horizontal. Primero en la gráfica que he puesto en la pizarra, tenemos en la parte de arriba de un edificio hay una niñita sentada, ¿no? Bueno, en la azotea. Y en la parte de abajo hay un ave, ¿no? O sea, el observador está arriba. Normalmente cuando nosotros vamos a graficar el ángulo de depresión, normalmente el observador siempre se encuentra en la parte superior. ¿Sí? Entonces manejamos la observación en el ángulo el observador parte superior. Primero vamos a graficar la línea visual. ¿Cómo se grafica la línea visual? ¿Se acuerdan? Era de donde está el observador a lo que está viendo. ¿Dónde está viendo? En este caso. ¿Cómo se llama? Se llama la línea visual. Ahora, ¿qué es lo que falta? Ya hemos graficado la línea visual, falta la línea Horizontal. horizontal. Ojo, yo les había dicho en la clase pasada siempre, la línea horizontal siempre se grafica a la altura del observador. ¿Dónde está el observador? Arriba. Ahí está. Entonces la línea horizontal ahora se tiene. ¿Cuál vendría a ser esa? Esa vendría a ser la línea horizontal. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el ángulo de depresión? El ángulo de depresión va a ser ahí está. Línea horizontal, línea visual. Ahí está el ángulo de depresión sería T. Ahora, la línea horizontal,
con el suelo, ¿sí? Yo les había dicho que la línea horizontal con el suelo son paralelas. ¿Sí? Tanto la línea horizontal con el suelo son paralelas. Por lo tanto, como son paralelas la línea horizontal con el suelo, este ángulo que está acá, ¿cuánto vale? Teta. T. También tiene la misma. ¿Okay? Eso se cumple porque tanto la línea horizontal como el suelo siempre son paralelas. Por lo tanto, el ángulo de depresión, ¿sí? Con el ángulo que está aquí abajo, tienen la misma medida. ¿Ok? Tienen siempre la misma medida. ¿Ok? Eso normalmente ocurre en los ángulos de depresión. Así que no se olviden. A ver, Milagros, lee el ejemplo de la pizarra, a ver qué dice. Ya. Juan se encuentra en la parte alta de una torre y observa un ave en el suelo con un ángulo de depresión de 37 grados. Si el ave se encuentra a 12 metros de la base de la torre, hallar la altura de la torre. Primero, ¿cuál es el primer paso? ¿Alguien me dice cuál es el primer paso? Sí. ¿Trazar la línea horizontal? No, el No, primer paso, La línea el visual. suelo, el suelo. primer paso es graficar. El primer paso siempre es graficar. Si no hay nada, ¿qué va? O sea, voy a graficar la línea horizontal. No. No. Primer paso siempre es graficar todos los elementos del problema. Todos. Ese es el primer paso. ¿Ya? Claro, como dicen, no, por ahí el suelo, pero claro, el suelo. Pero en realidad, no solamente el suelo, no, el primer paso es primero graficar el problema. Dice que hay una torre. Vamos a graficar la torre. Ahí está la torre. Ya, ahí está la torre. Ahora, ¿dónde está? ¿Quién está arriba? Arriba está Juan. Juan está acá. Aquí está Juan. Vamos a poner ahí las cosas. Juan. ¿Qué observa? Dice, un ave en el suelo. Vamos a ver qué tal. Hay un ave en el suelo. Dice, lo va a observar. Como lo está observando, acá vamos a graficar primero la línea visual. Ahora sí tenemos que graficar la línea visual. Ahí está la línea visual. Ahora que graficamos la línea horizontal. ¿Dónde se grafica la línea horizontal? A la altura del observador. ¿Cuánto vale este ángulo? Dice 37. 36. Ahí está el ángulo de presión. Pero este ángulo, ¿cuánto vale? 37. 53. 43. ¿Qué? Ah, perdón, 37. Igual, son paralelos. Son 37. O sea, por las puras expliqué acá. Estos ángulos siempre son iguales porque la línea horizontal es paralela al suelo. ¿Sí? Son ángulos alternos internos. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, el ave se encuentra cuando a 2 metros de la torre, de la base de la torre. O sea, el ave. ¿Cuánto vale toda esta distancia entonces? Vale 12
¿Qué me piden allá? Me piden allá la altura de la torre. Bien. Chicos, ese es el primer paso. Todos tienen que llegar hasta ahí. Ya, ese es el primer paso que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Ese es el paso número 1. Todos tienen que aprender a graficar su línea horizontal, su línea visual y colocar los datos, ¿no? Grafican el ángulo de depresión o ángulo de elevación en primer. Luego pasamos a resolver el problema. ¿Sí? Como ustedes pueden ahí darse cuenta, tenemos un ángulo notable. Para ello vamos a recurrir, sí, sale 9 metros. Para ello vamos a recurrir a nuestro triángulo notable de 37,53. ¿Cuál es el triángulo? Ya voy a poner aquí. ¿Está bien? A 37, ¿qué se lo pone? 3K. Ahí está el triángulo notable de 37,53. Ahora, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, ese mismo triángulo aparece en la gráfica. ¿Cuánto vale este ángulo? 53. Por lo tanto, la proporción de sus lados se tiene que mantener. ¿A 53 qué se lo ponen? 3K. Ah, 53, 4K. Y aquí, 3K. y aquí. 5K. Claro, no es necesario ponerlo, ¿no? Porque no nos interesa la longitud de la línea visual. No nos interesa, lo borramos. No nos importa, porque no nos piden tampoco. ¿Puedo hallar el valor de K? Claro, ¿no? ¿Cuánto vale 4K? Puedo observar que 4K es igual a 12 metros. ¿Cuánto vale K? 3. Por lo tanto, K vale 3. Como todo esto vale 3K es la altura, ¿no? 3K vale 9. Por lo tanto, ¿cuánto vale K? Retraso. Y valdría 9 ¿9 qué? 9. de altura. 9. Metros. Quiere decir que la altura de la torre vale 9. Ahora, ¿qué pasaría si en ese mismo problema te piden calcular cuánto vale la longitud de la línea visual? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto mide la longitud de la línea visual? En el mismo problema, ¿cuánto mide la línea visual? 15 metros. Excelente. Si es de 3K, es de 4K, ¿cuánto valía esto? 5K. 5K. De acuerdo, esto de aquí es la línea visual, ¿no? La línea visual. ¿Pero cuánto vale K? 3. Por lo tanto, la longitud de la línea visual sería 15. ¿Se entendió o no se entendió?
Sí se entendió. Vale. ¿Fácil o difícil? Así está fácil. ¿Tienen alguna pregunta? No, solo era reemplazar nomás, ¿no? Ahora, chicos, ese es el problema más sencillo, el más básico de todo. Ya te pueden cambiar la pregunta, ¿no? Ya en vez de darte la longitud del objeto en la base, a veces te dan la altura. Pero es la misma idea. ¿Ok? Solamente hemos trazado ¿cuántos ángulos de depresión hemos trazado? Solamente uno, ¿no? Que vale 37. Solamente hay uno. ¿No? En otro problema ya no te dirán no hay una torre, no te dirán hay un edificio, o hay un árbol, o te dirán, no sé, en el cerro, ¿no? En el cerro tal, ¿no? Del cerro miro la casa de alguien, no sé. Lo que puede cambiar son los nombres, pero la idea de la solución, cuando hay un ángulo de depresión, ¿ok? Sigue siendo lo mismo. ¿Hacemos un ejemplo parecido a esto o hacemos otro tipo de ejemplo? Otro. ¿Parecido a eso? No. Ya, vamos a hacer uno parecido a eso. ¿Ok? Para que vean que no es nada. Vamos a hacer uno parecido a esto. Ya, para que vean que no es nada. A ver, lee el problema, Neika. Desde la parte alta de un edificio de 48 metros de altura, se observa un vehículo con ángulo de depresión de 45 grados. ¿A qué distancia del edificio está el vehículo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es parecida, ¿no? ¿Sí o no? Es parecida. ¿Cuál es el primer paso? Gráfica. Ahí está. Graficamos el edificio. El edificio.
Y luego, ¿qué hacemos? Graficamos el vehículo. Ahí está el vehículo. Ahí está el Hotel Sheraton. Dice, desde la parte alta se observa un vehículo. Ahora hay que graficar el ángulo de depresión. ¿De dónde se observa? ¿Dónde está el observador? Aquí. Ya grafiqué la línea visual, ahora voy a graficar la línea horizontal. Línea visual horizontal. ¿Cuánto vale este ángulo? Vale ¿Cuánto vale 40, la? 45. 48, ¿no? No. O un ángulo de... ¿Cuánto mide el ángulo de depresión? 45. 45 45. grados. ¿Cuánto mide la altura del edificio? 48 metros. ¿Qué me piden allá? ¿A qué distancia del edificio está el vehículo? Si me están pidiendo allá, ¿cuánto vale esto? Para ello, chicos, si esto vale 45, ¿cuánto vale este ángulo? 45. 35 también. ¿Y cuánto vale esto? 45. 45 también. Entonces vamos a recurrir al triángulo notable de 45. ¿Cuál es el triángulo notable de 45? A ver. Aquí lo voy a poner. ¿Sí o no? Por lo tanto, si aquí, ¿cómo son los dos? Iguales. Ah, son iguales. Si esto vale 48, ¿cuánto vale X? También 48. vale 48. Por lo tanto, X es igual a 48. Ujú. Quiere decir que el vehículo se encuentra a 48 metros del edificio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Ahora, pregunta. Lo mismo que la anterior. ¿Cuánto mide la línea visual? Mide 48 raíz de 2. muy bien. Ahí está. ¿Cuál es la línea visual? 48 raíz de 2. ¿Cuánto valdría? Valdría a raíz de 2. Por lo tanto, la línea visual igual a raíz de 2. ¿Pero cuánto vale K? 48 48. Raíz de 2. metros. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, ¿sí o no, chicos? Ciara. ¿Dónde está Ciara? ¿Está Ciara? Dígame, profesor. ¿Se entendió o no se entendió, Ciara? Sí, sí se entendió. Mejor que el anterior. Muy bien.
Ya, el anterior es prácticamente similar, es prácticamente igual. La única diferencia que en el anterior, el observador se encuentra en la parte de abajo. ¿Ok? A ver, nos queda poco tiempo, quería hacer, hasta ahora solo hemos hecho ejercicios, 2 ejercicios, solamente hemos graficado un ángulo de depresión, ¿sí? Solamente hemos graficado un ángulo de depresión. Ahora vamos a ver un problema cuando hay 2 ángulos de depresión. Para ello vamos a ir a la siguiente página. Profesor, profesor, Dime, ¿es presión o depresión? es depresión, Ah, como la enfermedad. pensé que era depresión, profesor, y se había confundido de escribirlo. Es algo de depresión. Ahora vamos al libro, chicos. ¿Sí? Vamos a ver. Si no me equivoco, en la página 100. Déjenme ver. Solamente lo vamos a graficar. ¿Ya? Porque no nos va a dar tiempo para resolver. Ya la próxima clase lo resolveremos. ¿Qué página es? 179, ¿no? Sí, profe. Nos quedamos en el ejercicio 2. Los problemas del libro están un poquitito nada más complicados. Tengo que enseñar otras cositas todavía. ¿Ves? No puedo enseñarles así de frente los problemas así, ¿no? Porque si no van a decir que es complicado ese tema cuando en realidad no lo es. ¿Ok? Ahora, lee el problema número Yo, profe. 3. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Ya, Renato, lee el problema número 3. Fuerte. El 3. Desde lo alto de un acantilado de 45 metros de altura, los ángulos de depresión para 2 botes que están en el mar y en una misma dirección del observador miden 60 y 45. Determina la distancia entre los botes. Ya, muy bien. ¿Viste? Vamos a graficar el acantilado. ¿Ya? Aquí está el acantilado, vamos a graficar así. Ahí está el tipo de acantilado. ¿Y abajo quién está? Abajo está el mar, ¿no? ¿Y qué hay en el mar? Hay 2 bordes, ¿no? Sí, Ahí está, este es el acantilado, ¿no? Aquí hay 2 bordes. Ahí está el borde. Dice desde la parte alta. ¿De cuánto mide el acantilado? Ahí dice. de 45 metros. Este vale, el acantilado vale 45. Ahora dice, vamos a graficar los ángulos desde la parte de arriba. Aquí está el observador. Observador. Dice, vamos a graficar el primer ángulo de depresión. Ya, el primero, uno por uno. Primero con el barquito A. Línea visual. Esa es la línea visual, ahora la línea horizontal. Profesor Jordan, ¿cuánto vale el ángulo de depresión para él? El primer ángulo de depresión. Siempre el que está más cerca
va a ser el mayor. ¿Quién está más cerca, el A o el B? El A. El A. Entonces, E va a ser el que tiene el mayor ángulo de depresión. ¿Cuál es el mayor? 45 o 60. 60. 60. Entonces, esto vale. ¿Ok? Por lo tanto, si ahí vale 60, ¿cuánto vale aquí este ángulo? 60. 60. Ya graficamos el otro. ¿El otro cuánto vale? 45, ¿no? Ahora vamos a graficar el de 45. Primero, ¿qué se grafica? La línea visual. La línea visual. Ahí está. A ver, aquí lo veo. La línea horizontal va a ser la misma, ¿no? Pero ahora el ángulo, ¿cuánto vale? Ya no vale 60. ¿Cuánto vale este ángulo? El ángulo vendría a ser este. 45. ¿Cuánto vale este ángulo? 45. Si eso vale 45, ¿cuánto vale este ángulo? 45 también. ¿Qué me piden hallar a mí? La distancia entre los botes. Me piden hallar la distancia. Esta. Entonces, ahí está el gráfico. Este es el acantilado. ¿Ah? Entonces, para resolver, trazamos aquí la vertical, ¿no? ¿Cuánto vale esta distancia? 45. De ahí vamos a resolver. Pero eso lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Ok? Ahí está el observador. Nosotros tienen, aquí está, este es el acantilado. Acantilado. Entonces, la próxima clase, pueden ir resolviéndolo si ustedes desean. Pueden ir resolviéndolo en su casita. Pueden hacerlo, lo hacen. Si no, en la próxima clase igual lo vamos a resolver todo. ¿Ok? Pero chicos, es la misma idea que los dos ejercicios anteriores que hemos hecho. Simplemente que aquí lo vamos a hacer por separado. Primero cuando mide 60, de ahí cuando mide 45. ¿Cuántos triángulos hay acá? 2. Hay dos triángulos rectángulos, ¿no? Uno. Hay dos triángulos rectángulos. Uno de 30 a 60 y el otro de 45. Bien. Ahora chicos, nos vamos a quedar ahí. La próxima clase continúa. Okay. Cuídense mucho chicos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, cuídense. Buen fin de semana. Cuídense, gracias. Buen fin de semana chicos. Cuídense, cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Feliz semana. Profesor, cuídese, muchas gracias.